Bueno, buenas noches para todos. Estamos contentos hoy aquí. Enviamos una bendición a todos nuestros contactos, amigos, líderes, hermanos en Cristo, amigos también de MUF que están ahí conectados. Tal vez hay algunos estudiantes universitarios haciendo seguimiento de nuestras actividades. Le damos la bienvenida a todos. Hoy estamos de nuevo con el debate Nuevas Generaciones. Hace 15 días tuvimos el primer debate y realmente fue un evento o un encuentro bien interesante. Surgieron muchas ideas y este es el propósito de este encuentro del Búnker Debates Nuevas Generaciones para buscar aportar un recurso que sirva de luz, ilumine, bueno, un recurso que esté a la mano de todos los líderes juveniles, los que trabajan con jóvenes, con adolescentes, con universitarios en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Hoy tenemos un panel bien especial, bien nutrido. Tenemos por aquí, ya voy a presentarlos de inmediato, voy a comenzar con Ronnie Labrador, repite en el roster de esta semana. Ronnie Labrador ya sabemos que es maracucho venezolano del estado Zulia y bueno, tiene mucha experiencia en el trabajo juvenil, ha sido formado en escuelas como Jucún, la Escuela de Liderazgo y bueno, trabaja con su hermana y con un equipo allá en Maracaibo enseñando en escuelas y dirigiendo y formando nuevas generaciones para que sigan a Cristo. Así que es un muchacho líder, fue líder juvenil también en la Iglesia Pentecostal La Cruz y bueno, a quienes saludamos a nuestros hermanos allá. Esto es un debate que tiene diferentes denominaciones y eso lo nutre y lo hace un poco más interesante también porque no es una sola visión, sino que tenemos visiones. Aquí tenemos entonces también a nuestra hermana Carolina Ayala de la UNBJ México, de la denominación bautista, representa a esa gran obra mexicana de jóvenes, un ministerio realmente que mueve a multitudes de jóvenes a conocer más de Cristo. Es un ministerio, yo creo que modelo en Latinoamérica. Siempre estamos pendientes de las actividades de México porque realmente están dándole duro allá a la formación de las nuevas generaciones y bueno, realmente es un placer, una bendición tenerte por aquí de nuevo, Carolina. Repiten el roster, creo que Ronnie y Carolina van a estar en varios espacios por aquí compartiendo su visión. Y bueno, también tenemos a mi esposa, por eso que estoy así un poquito tranquilito, ordenadito, así serenito, porque está mi esposa aquí hoy acompañándonos, la invitamos como psicólogo y también con mucha experiencia, más de 25 años trabajando con jóvenes, tiene muchísimo que aportar y ahora como terapeuta psicólogo que es biólogo, queremos esa visión en el tema que vamos a tener el día de hoy. Creo que va a sumar un aspecto interesante. Gracias a mi esposa, a mi amor, por estar aquí con nosotros. Es bueno tener amigos y tener a la esposa porque no tenemos que pagarle viáticos ni nada porque está aquí mismo en la casa. Entonces eso nos permite que nuestro presupuesto, que es de $0, se mantenga intacto. Lo mantenemos ahí en $0. Lamentablemente tenemos a Cristian Mayorga en el panel, pero nos avisó hace unos minutos que, bueno, lamentablemente sabemos la situación con el COVID, con estas nuevas cepas que están surgiendo en toda Latinoamérica. Es una situación alarmante. No crean que nosotros estamos omitiendo ese tema, pero necesitamos también avanzar y enfocarnos en la realidad actual, pero también tenemos temas cristianos a hablar. No podemos pasar todo el día hablando de enfermedades, del COVID, porque realmente estamos bombardeados por los grupos. Tenemos muchos familiares, amigos de iglesias, pastores, que no solamente están enfermos en este momento luchando, sino que también han partido y a mucha la cantidad de personas que están convalecientes en hospitales, en clínicas, en ambulatorios y en sus casas, por lo cual les pedimos al Señor que, bueno, interceda. Cristian lamentablemente tuvo un percance con un tío, no va a poder estar, lo están atendiendo. Ya hicimos una oración y le pedimos a ustedes que están allí que mantengan en sus oraciones al tío de Cristian Mayorga, que pidió excusas por no poder estar. Estaba representando a la Juventud Bautista de Ecuador. Y bueno, ya viene en camino, nos avisó por allí, viene nuestro hermano Gerald Bogante de Costa Rica, líder o es líder de la Asociación Latinoamericana de Jóvenes o Evangélica de Jóvenes. Es un líder realmente con mucha influencia en su país, no solamente en el mundo juvenil, sino también en el mundo político cristiano.
es abogado, ya vendrá, ya está por conectarse. Me dijo que ya estaba a puntito de conectarse. Entonces, estamos hoy, vamos a arrancar el programa porque no queremos dejar esperando a nuestra audiencia. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué pasa con el discipulado en las iglesias? Yo no, esto no es un monólogo, no voy a estar hablando yo solo, sino que voy a introducir el tema. La semana que hablamos o el debate anterior surgió un problema allí. Estábamos hablando de qué está pasando con los jóvenes. Llegan a la iglesia niños, en la adolescencia, cuando pasan a la universidad, parece que teníamos una migración, un éxodo de los jóvenes. Y en medio de esa discusión surgió uno de los factores de riesgo que probablemente, que debe ser un factor de protección, pero al parecer se ha convertido en un factor de riesgo cuando las iglesias, los ministerios no abordan el aspecto del discipulado, la formación del nuevo creyente a seguir a Cristo, que es la misión de la iglesia. Es lo contradictorio, que apareciera que fallar en el discipulado, entonces nos está señalando como que estamos fallando en la misión, porque no es solamente evangelizarlo, traerlo a los pies del Señor, sino que hay que formarlo, hay que terminar el trabajo. ¿Qué está pasando en las iglesias locales? ¿Qué pasa en los ministerios juveniles? ¿Será que hay que cambiar los materiales? ¿Será que hay que traer a expertos que nos hablen del tema? ¿Será que la Biblia no es suficiente? ¿O será que tenemos que orar más, alabar más, meter más música? Buscar materiales de mejor calidad, tal vez llamar a algunas editoriales en Estados Unidos, Europa, que produzcan materiales de mejor calidad. ¿Será esa la falla? ¿Qué está pasando con el discipulado? ¿Será una fortaleza en el ministerio juvenil o será que por ahí está el factor de riesgo? Hay que revisar eso, vamos a debatir eso hoy, vamos a escuchar, vamos a dar la oportunidad, como tenemos invitados de varios sitios. Vamos a comenzar con Ronnie, que viene de Maracaibo y fue el primero. Voy a darle la oportunidad a los que se fueron conectando en ese orden. Adelante, Ronnie. Coméntanos, ¿qué piensas tú de este aspecto? ¿Cuál es tu visión? ¿Fortaleza o debilidad? Hola, saludos a todos. Sí, realmente hace 2 semanas pudimos identificar que gran parte de lo que sucede en las iglesias en el éxodo juvenil, de por qué los jóvenes están abandonando nuestras iglesias, tiene mucho que ver con el discipulado. Y por supuesto, al reconocer eso, nos damos cuenta que definitivamente es una falla. Es una falla porque el discipulado es realmente muy importante. De hecho, Jesús, antes de ascender al cielo en la gran comisión, ahí tenemos no solamente el trabajo de ir a predicar, sino también tenemos el trabajo de hacer discípulos y de enseñarles todas las cosas que Cristo nos mandó. Entonces, definitivamente esta es una tarea que no es nada fácil. No es nada fácil discipular, no es nada fácil ser mentor de un joven. Pero yo creo que nuestra principal falla como iglesia es que no hemos entendido bien el concepto de discipulado. ¿Por qué lo digo? Porque a veces asociamos discipulado, podemos irnos hacia los dos extremos, ¿no? Porque cuando no tenemos una idea clara, cuando no tenemos una verdad clara, nos vamos a ir o a un extremo o al otro, pero tenemos que apuntar al centro. ¿Y por qué lo digo? Porque al no entender el concepto de lo que es el discipulado, o sea, sabemos que el discipulado tiene que ver con enseñar a otros, con instruir, con criar. ¿A quién vamos a enseñar? Enseñamos a un aprendiz, a un discípulo que va a tomar esos principios de alguien. En este caso no es los principios del líder, no son los principios de un pastor, son los principios de Cristo, por supuesto. Toman esa idea y son enseñados y son instruidos, ¿no? Y a veces olvidamos de que el discipulado no solamente se trata de tener como que doctrinas, porque la enseñanza va mucho más allá de enseñar una doctrina o de enseñar un dogma. La enseñanza también tiene que ver con exhibir o mostrar, con modelar un carácter, con modelar hábitos que van a transformar la vida de las personas. Entonces, tomando en cuenta esto, creo que la iglesia, como iglesia, nosotros la iglesia, no entendemos bien el concepto de discipulado, porque por un lado podemos hacer un pensum académico, mini académico ahí chiquitito de lo que es cómo se forma un discípulo. Entonces, bueno, tienes que ver clases de la oración, de la Biblia, de quién es Jesús, de quién es el Padre, de quién es el Espíritu Santo. Entonces, ese es un extremo. Nos quedamos con lo académico, terminan las clases de unas cuantas semanas y listo, ya soy un discípulo de Cristo. Pues no. Pero por otro lado, nos vamos a otro extremo de que solamente es un discipulado relacional. Ah, bueno, no, el discipulado tiene que ver con escribirle un mensaje los lunes a mi discípulo, le deseo una feliz semana y después, bueno, te invito al culto de jóvenes el sábado, nos vemos el sábado o el viernes o cualquier sea el día
y listo, ese es mi discipulado. Entonces, o nos vamos al académico o nos vamos a lo relacional solamente, pero no estamos tomando bien en cuenta lo que es el concepto de ser un discípulo de Cristo, que tiene que ver no solamente con recibir una doctrina, que está bien, que la necesitamos, pero que también tiene que ver con que tenemos que modelar, tenemos que formar carácter en la vida de las personas, y a veces como iglesia no entendemos muy bien eso. Ronnie nos planteó varios aspectos interesantes. Creo que es cierto, hay dos extremos, Creo que los extremos siempre nos van a desafiar, creo que los extremos siempre son extremos, pero necesitamos de ambos, ¿no? El aspecto estructurado, ¿qué le vamos a enseñar a los jóvenes? ¿Cuáles son los temas que ellos necesitan, requieren para su crecimiento? Y está el otro extremo de lo relacional, que bueno, entonces omitimos lo otro, lo doctrinal, lo sistemático, y omitimos lo otro porque pensamos que la falla está en lo otro. ¿Cómo buscar el equilibrio? ¿Qué experiencia se está teniendo allá en México, hermana Carolina? Por favor, ¿cómo se mueve eso? ¿Qué piensas de lo que apunta Ronnie y cómo se mueve el asunto allá en México? Adelante, buenas noches. Gracias, hermano. Pues bendiciones, saludos para todos. Es una bendición para mí nuevamente estar aquí con ustedes y realmente un tema que debemos de considerar muy relevante para nosotros como líderes. Y abonando a lo que decía nuestro hermano Ronnie, creo que es necesario que entendamos qué es discipular, porque a veces entendemos ese discipulado, como ya mencionaba el hermano, a la aplicación de un programa o una serie de lecciones que enseñen al nuevo cristiano doctrina, ¿no? Y solamente nos quedamos con eso. Creo que a veces también estamos discipulando fuera de la realidad del joven. Abordamos temáticas que a veces son poco interesantes para ellos y por ello es importante entender las etapas de los jóvenes, lo que están viviendo y en base a ello poder disipularlos. También hemos creído que discipular a la juventud tiene que ver con una reunión semanal. Eso es algo con lo que pues estamos acá en México aprendiendo a no dejar el discipulado juvenil solamente una vez por semana, y eso pues considero que sí ha vuelto al discipulado juvenil como una debilidad, más cuando los mismos líderes no se han mostrado como ejemplos de discípulos. Creo que el testimonio de los discipuladores impacta más también, más allá de lo que enseñamos, lo que el mismo discipulador vive. Y ese discipulado debe de ir más allá de la enseñanza, es transferir tu manera de vivir a los que estás discipulando. Si pudiéramos ya definir este concepto, pues yo podría definirlo de esta manera, es transferir tu manera de vivir a los que estás discipulando en el día a día, no cada 8 días, no solamente enviarles un mensajito de cada 8 días o invitarles a una reunión, sino en el día a día poderles acompañar en la vida, en su crecimiento, en su madurez espiritual, estar activamente en la vida del discípulo y poder entender que el discipulado no termina. El discipulado pues es constante, incluso nosotros mismos que pudiéramos pensar que ya tenemos una madurez espiritual, pues continuamos discipulándonos. Y pensando en este tema, también recordaba 1 Timoteo 4:12, un versículo de la palabra de Dios que casi siempre ponemos sobre los hombros de nuestros jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y es admirable cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo siendo tan joven. Pero yo pensaba, bueno, los jóvenes se nos pide que seamos ejemplos, pero ¿qué ejemplos tenemos en nuestra iglesia que podemos seguir en base a discípulos verdaderos que hay en nuestras iglesias, que se muestren como ejemplo para que nosotros como jóvenes sigamos su ejemplo y podamos ser discipulados por esos hermanos que son ejemplo? 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir esto? Porque esto pues es parte del discipulado, dar ese ejemplo en nuestras vidas para que los jóvenes, hablando acá ya de México, aterrizándolo a nuestro país, para que los jóvenes de México puedan seguir a Jesús, puedan vivir ellos la vida de Cristo, pues nosotros como líderes mostrarnos como ejemplo, como discípulos verdaderos. Y también en lo que mencionaban la parte del discipulado, que es relacional y que es importante ser amigos, acercarnos como lo aprendíamos en el debate pasado. Considero que también debe ser intencional, o sea, ser constante, no cansarnos aquellos que estamos discipulando, poder acercarnos al joven de una manera constante, más allá
de 12 lecciones, entender que pues tenemos que guiar a nuestros jóvenes a tener una lección diaria, un tiempo con Dios, una relación genuina con Dios todos los días, y también pues este discipulado debe de ser dirigido, adoctrinar, algo que ya se mencionaba, enseñar la palabra de Dios, porque también es muy importante que esta parte la consideremos en el discipulado juvenil. Fíjate que cuando estabas hablando, hermana, pensé en mi experiencia discipulada, porque cuando yo me convertí a los 16 años, y mientras que hablabas, pensaba en mi propia experiencia. Yo decía, ¿cómo fue que me discipularon a mí? Y resulta que mis primeros meses o semanas en el Señor, nadie me estaba discipulando. Yo estaba aprendiendo, casi que tomando agua yo mismo. O sea, yo me acercaba a la fuente a tomar agua, pero me faltaba mucha. Entonces me tomó una hermana de la iglesia que le agradezco hoy a esa hermana. Ella era la conserje de la iglesia y dijo, hermano, a ti te están discipulando. Y como era maracucha, yo le dije, no, a mí no me están discipulando. ¿Qué es eso? Ella me dice, sentate aquí. Y ella me dio una vez a la semana, eran 7 lecciones, el discipulado básico, me recuerdo. Pero ella lo hizo por ese amor propio que tenía. Obviamente, era una señora, no había ese feedback entre un joven y, claro, no quiero decir que una hermana o un hermano adulto no pueda discipular a un joven, sería lo ideal, pero no había esa relación porque esa conexión discípulo-maestro o discipulador fue carente allí, ¿no? Entonces, tuve que buscar luego acercarme al pastor yo mismo y casi que decirle, pastor, necesito que me ayude en mi discipulado, ¿no? Él me metió, fue a doctrina para bautizarme, ¿no? Entonces me tardé un tiempo bautizándome. Bueno, no voy a contar mi experiencia, pero es cierto lo que dice, son elementos, son experiencias. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué sigue el mismo modelo? O sea, fíjense, todo lo que sabemos, estamos viendo, pero ¿por qué en la práctica pareciera que nos quedamos allí limitados, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que acaba de hablar Ronnie, lo que acaba de hablar la hermana Carolina, porque mencionaba Carolina la importancia del discipulador, el ejemplo, ¿ok? El desafío. O sea, porque debe haber un desafío en la vida del otro. Oye, ese líder, ese discipulador está viviendo una vida que yo deseo tener, yo quisiera imitarlo. Entonces a veces tenemos esa deficiencia también, esa baja ahí en la iglesia de un liderazgo que no desafía a los nuevos, sino que más bien lo que hace es inducirlo a una vida más cómoda espiritualmente, ¿no? Cosas para pensar, lo planteaba Carolina, yo estoy tratando de traducirlo en mi entendimiento de mi propia experiencia. Gracias, hermana. Mira, vamos a oír a Luz Mary porque la trajimos a ella no solamente por su experiencia, sino para que nos hablara un poco de esa visión o de ese cambio, porque estamos hablando de jóvenes. Carolina hablaba de los niveles o etapas que atraviesa el joven. Soy preadolescente, adolescente, toda esa turbulencia de cambio y necesita un discipulado adecuado para eso. Vamos a ver qué es la visión de Luz y la experiencia que ha tenido y su visión también desde la perspectiva psicológica. ¿Qué tan importante es el discipulado? Adelante, Luz. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos y a los que van a ver más adelante este en vivo. Bueno, interesante, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el seminario, una de la tesis que yo trabajé, en ese momento la apliqué a una iglesia porque veía como que esa fuga, veía que por qué los jóvenes, en este caso los preadolescentes, cuando llegaban ya a los 11, 12, 13, 14 años, se iban de la iglesia y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una fuga? Y ustedes lo hablaron el encuentro anterior. Y bueno, revisando todas esas cosas, ahí vi mucha debilidad. Y no solamente la vi ahí, sino que la he visto en el tiempo de mi iglesia y en otras iglesias. ¿Por qué se van los jóvenes? ¿Por qué se van los preadolescentes? Y algo interesante que debemos tomar en cuenta, no solamente el que discipula, sino también todos los que están alrededor. Primero, interesarse. Yo decía, hay que interesarse en la persona, hay que interesarse en el adolescente, en el preadolescente y en el joven. Y en la persona que acepte a Cristo. ¿Por qué? Porque una persona puede llegar a Cristo a una edad adulta. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que discipula? En este caso, los que tenemos más tiempo en el Evangelio.
Bueno, fíjense, yo estaba revisando y algo interesante que vi con respecto a la palabra discipulado es persona que invirtió su vida y su tiempo aprendiendo de alguien. Entonces, el discipulado tiene que ver con eso, con una persona que invierte su vida y su tiempo. Si esa persona, hablando del discípulo, está invirtiendo su tiempo y está también dedicando a aprender, tiene que haber una persona que enseñe, tiene que haber una persona presta, tiene que haber una persona prácticamente, vamos a hablar las 24 horas. ¿Por qué? Porque el discípulo, dependiendo de la edad que tenga, por ejemplo, si el discípulo es un preadolescente, bueno, todos los seres humanos seguimos avanzando. ¿Cuándo dejamos de crecer? Bueno, cuando nos morimos. Pero todos estamos creciendo en nuestra vida física, en nuestra vida cognitiva y en nuestra vida psicosocial. Es decir, que todos los seres humanos tenemos etapas y el discipulador, nosotros como discipulador tenemos que saber cuáles son las etapas de esa persona con la que yo voy a trabajar. Primero, ¿por qué? Porque hay etapas que son generales en el niño, por ejemplo, hablando acá de un niño de 6 a 11 años, en la parte de el desarrollo cognitivo, algo interesante es que a esa edad va disminuyendo lo que es el egocentrismo, los niños comienzan a pensar más lógico, que a veces uno trae a un niño, bueno, le habla de manera concreta o abstracta, y ellos no saben, que no distinguen porque no tienen esa información, porque su cerebro está madurando, pero ya cuando entra en esta etapa ya hay un poquito más de comprensión. Entonces, interesante para todas las personas que tienen diferentes edades. Primero, no mezclarlas, que a veces sucede eso, que mezclamos a todo el mundo. No podemos mezclar las edades, tenemos que separar, conocer las etapas y aprovechar estas etapas generales de las edades. Entonces, en este caso, estos niños de 6 a 11 años, pues ellos, sus habilidades van creciendo. ¿Qué sucede? Que algo interesante y una de las recomendaciones que yo coloqué en esa tesis que estaba realizando con respecto a esa fuga es que los niños, por ejemplo, cuando tienen estas edades, 11, 12, ellos tienen habilidades y quieren hacer de todo. Y cuando ellos van a buscar ayuda, mira, o van a brindar, ¿puedo hacer esto? No, quítate, vamos a poner aquel, no. Entonces eso, como el discipulado no es solamente, ustedes lo dijeron, no es la parte de relacional, tampoco la parte de la enseñanza, sino que es como decir un rompecabezas, todo eso se va uniendo. En la parte de atender o darle a ellos la oportunidad de servir, eso es parte de sentirse importante. Entonces, una cosa va de la otra, va de la mano. A veces creemos que es puro la palabra, sí, la palabra es esencial, pero la palabra tiene que ir como lo hacía Jesús, el mejor modelo. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba, alimentaba, abrazaba, lloraba con los que lloran. Ese es el modelo perfecto. Bueno, así tenemos que hacer nosotros. No, y yo creo que esa es una de las debilidades que tenemos nosotros, o sea, las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos más en dar y dar y dar, lo que hablando de la enseñanza, el discipulado, aprendete estas 4 leyes, mira, este es el material, pero de esa parte de estar pendiente del discípulo, de qué siente, por qué está llorando, qué le duele, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos vacíos. Entonces, ahorita mi recomendación es que nosotros como líderes, y esto es para todas las personas, todos los líderes, que primero tenemos que ver con qué grupo estamos trabajando, ver que cada grupo tiene una necesidad distinta, y además de esa necesidad distinta, tiene necesidades particulares, que las necesidades particulares, por ejemplo, podríamos tener un grupo de jóvenes, adolescentes o preadolescentes que sus padres se están divorciando, pues él tiene una crisis. Además de eso, posiblemente tenga trastorno, porque cuando los padres se separan, ¿qué sucede con los niños? Bueno, comienzan a tener ansiedad, comienzan a deprimirse, y ahí es cuando no quieren ir a la iglesia, todo lo quieren romper. Ellos manifiestan eso de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer esos detalles. Si nosotros conocemos esos detalles, conocemos a nuestros jóvenes, yo creo que vamos a tener en el trabajo del discipulado algo integral y vamos a satisfacer las necesidades. ¿De quién? De las personas que están conmigo. Entonces, yo más adelante voy a recomendar a los que estamos acá y también a los que van a ver en vivo algunos libros que me van a ayudar a mí a visualizar en qué etapa está mi discípulo. Y otra cosa es que yo debo invertir, o sea, debo estar presto, como decir, como el médico, como el especialista, allí, te llamaron, bueno, aquí estoy. ¿Por qué? Porque eso es parte de ese trabajo. Está el discípulo, pero yo también
también soy discípulo y necesito. Entonces, es como decir, nosotros poniéndonos en el lugar de ellos, qué sienten a esa edad, qué piensan a esa edad y trabajar allí en conjunto. Bueno, por ahora esa es mi participación. Gracias, gracias. Buenísimo, buenísimo. Allí el aporte, Luz, porque nos ayuda a profundizar la idea que estaba planteando Ronnie y la hermana Carolina también respecto a conocer al discípulo, al joven, ¿no? A veces el programa de la iglesia es un problema también que surge. El programa de la iglesia, tenemos el discipulado y el programa de la iglesia de los jóvenes. Tenemos un calendario que cumplir y el discipulado. Entonces pareciera que hay un choque, ¿no? Entonces, mire, vamos a jugar a tarde deportiva, pero tenemos el discipulado. Entonces, el joven obviamente ve yo veo una separación. Obviamente, yo quiero estar en la cancha, yo quiero estar jugando, soy joven. Entonces, pero también hay que aprender, oye, pero no me lo separe. A veces yo veía esa separación y se veía extraño. Entonces decía, bueno, pero es aburrido sentarse ahí. Oye, entonces, porque había como una dicotomía en las actividades, o sea, una separación entre las actividades, el programa de los jóvenes o de la iglesia y el discipulado aparte. Entonces, no se ve esa integralidad en el programa y no se ve que es necesario tanto el divertirme o el compartir, el compañerismo, también ver el discipulado como tal. Ahora yo hago la pregunta, ¿habrá que discipular a los líderes también? ¿Es necesario? Carolina hablaba de discipular a los líderes o la importancia, perdón, yo lo estoy diciendo, ya habla del modelaje, ¿no? ¿Será que yo estaba pensando, ¿será que tenemos que discipular a los líderes para que ellos, pero quién lo hace? ¿Quién va a tomar esa batuta de asumir ese compromiso? Y bueno, y las etapas, Lumini nos lanzó una bomba atómica ahí, porque imagínense, no solamente las edades, sino los jóvenes que tienen dificultades, o sea, jóvenes que vengan de divorcio, jóvenes que tengan problemas de tal, o los jóvenes que están en tal situación de adicciones, ¿no? Porque también tenemos los problemas, adicciones o situaciones difíciles, noviecitos, el noviazgo, discipulado para novios. Entonces, eso vuelve más complejo el asunto, o estamos pensando en estructuras de programas. Ronnie, ¿qué tienes que decir al respecto, hermano? Ayúdanos ahí, danos luz. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros seguramente tuvimos una clase de discipulado y me identificaba con lo que decías, pastor, de que a veces simplemente recibíamos las clases y esa parte relacional a veces no la recibíamos o la recibíamos simplemente estando en la iglesia. Simplemente, bueno, mientras estés en la iglesia, en este espacio, bueno, voy a estar pendiente de ti, pero cuando estés en tu casa o estés pasando una situación difícil, quizás no voy a tener ese nivel de acercamiento. De verdad que estoy de acuerdo, muy de acuerdo en que para cada etapa es necesaria un tipo de pastorado, ¿sí? Porque no es lo mismo discipular a un chico de 10 años a discipular a uno de 14. Entonces es importante que sepamos distinguir bien cada etapa de desarrollo de la juventud para ejercer un discipulado efectivo. Y para este tipo de preguntas, yo recomiendo mucho el libro Liderazgo Generacional de Lucas Leis, porque él de verdad que detalla cada una de las etapas y cómo podemos ejercer ese discipulado y esa pastoral juvenil de acuerdo a esas necesidades. Creo que es muy difícil a veces tratar de aplicar y de llevar a cabo un discipulado porque quizás queremos como que copiar un modelo, queremos copiar algo y a veces es un terreno muy peligroso porque está bien, si algo funcionó y está bien que podamos implementar ideas que a otra persona le funcionó, pero podemos caer en simplemente copiar modelos y no estamos siguiendo principios. Por eso es preferible a veces, en lugar de enseñar un modelo, es preferiblemente enseñar un principio para que las personas, de acuerdo a su contexto particular, puedan aplicarlos y puedan llevar a cabo un discipulado efectivo. Y con respecto a la pregunta de si los líderes necesitan discipulado, definitivamente sí. Como lo mencionabas, hay muchas personas que de pronto están en una posición de liderazgo, pero que por supuesto que necesitan ser discipulados. De pronto a los 16 años hay personas que están discipulando niños, pero ¿a quién discipula? Al líder de niños.
Entonces, por eso es que como iglesia tenemos que trabajar de forma conjunta, ¿no? Los jóvenes discipulan a los más pequeños y de pronto a los jóvenes son discipulados por un adulto, ¿no? Porque en este proceso de la vida cristiana no se trata de que alcancé un nivel o un estatus de que, bueno, llegué, soy líder, ya no necesito que nadie esté pendiente de mí, ya no necesito un mentoreo, no necesito rendir cuentas. Y por supuesto que no. Por eso es que vemos que muchos líderes caen en pecado o caen en situaciones muy delicadas, y es porque no hay un discipulado también para ellos. Entonces es importante no solamente que discipulemos a esos jóvenes que van empezando para que lleguen a la madurez en Cristo, sino que también ese líder necesita ser discipulado. Y creo que la meta de todo discipulado debe ser esta. Y en el Ministerio Juvenil, en la Iglesia La Cruz, teníamos este como eslogan que decía, nuestra meta era que los jóvenes conocieran, amaran y siguieran a Jesús. Definitivamente todos necesitamos conocer a Jesús porque necesitamos tener un encuentro personal con Dios, pero todo no queda allí. Tenemos que aprender a amar a Jesús, a desarrollar una comunión íntima con Dios. Y por último, eso me va a llevar a aprender a seguir a Jesús, a obedecerle, a servirle. Entonces, totalmente de acuerdo en el hecho de que los líderes no dejamos de crecer y no dejamos de necesitar a alguien que esté pendiente de nosotros, y que por supuesto necesitamos un discipulado, un tipo de discipulado específico para cada etapa del desarrollo del joven. Gracias, Ronnie. Mira, me surgió una idea. Por ahí llegó nuestro hermano Gerald. Hermano, por favor, activa tu cámara. Qué bueno, hermano, que llegaste. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Gerald. Ya te voy a dar la palabra, hermano. Fíjate, estamos debatiendo aquí el asunto de la situación del discipulado, ¿no? Mientras que hablaba Ronnie, yo pensaba, el discipulado es una actividad o un proceso en la iglesia, ¿no? Porque a veces se ve como un evento, tiene un espacio, tiene un momento, tiene un lugar, o es un proceso en el cual todos los creyentes estamos en constante formación. Entonces, ahí hay un paradigma, ¿no? Un paradigma. Parece que es más, hay iglesias que hasta tienen un equipo de discipulado, y ese equipo, la gente trae a los nuevos creyentes y se lo da a ellos para que los discipulen. No critico ese modelo, pero ¿qué tan cercano o apegado al modelo bíblico donde Jesús nos estableció el hacer discípulos a todos los creyentes, y el ser discípulos es una tarea o un proceso que no termina nunca, pero lo hemos convertido tal vez que lo convertimos en una actividad, en un evento, en una ala de la iglesia, o es un proceso continuo, debería ser un proceso continuo en la iglesia? Vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Carolina para que nos dé su parecer, y Gerald, ve preparándote luego de Carolina para que nos dé tu perspectiva desde el contexto costarricense, y bueno, ¿qué piensas acerca de esta temática? Adelante. Sí, bueno, considero que debe ser una forma de vivir de la iglesia, el discipulado. Y es muy interesante lo que nos mencionaba nuestra hermana Luz Mary, cómo percibimos a Dios según nuestra edad. Hace algún tiempo, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, hice una pequeña investigación sobre esto, cómo perciben a Dios los niños de 0 a 3 años y de ahí en adelante hasta la juventud, y me parece que como hasta los 40 años, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender esta parte de las edades. Es muy interesante que podamos conocer las necesidades que tienen. Me llama mucho la atención lo que dice nuestra hermana, y quisiera resaltarlo, esta parte de los adolescentes, que una de sus características es que nada les da miedo y son aventados, tienen muchas ideas, y a veces como iglesia pues decimos, hey, eres inexperto, eres inmaduro, ¿no? Cuando es una buena oportunidad para discipularles, aprovechando su fuerza, sus ideas, para involucrarles, para que desarrollen sus dones y talentos, que yo diría que es como la parte final del discipulado, cuando ya el discípulo es parte de un ministerio o está incluso al frente de un ministerio, desarrollando sus dones y talentos
para la edificación de la iglesia. Entonces, creo que es un desafío que nosotros tenemos, incluso como líderes en esta parte de seguirnos discipulando. Creo que debemos de tener un corazón enseñable para tener la capacidad de decir, ok, yo estoy discipulando, pero también necesito yo seguir aprendiendo, necesito incluso seguir rindiendo cuentas porque es también parte de nuestro crecimiento, y es maravilloso cómo el discipulado se puede sellar con el ejemplo de quien discipula. Y ejemplo tuvimos en Jesús, ese discipulado que él tuvo con sus 12, que por ahí dicen que en realidad fueron 3, y que bueno, pues pudimos ver cómo Jesús les discipuló de tal manera que ellos cumplieron con la tarea de seguir propagando el evangelio, que es también parte del discipular a la nueva generación, que el evangelio siga siendo conocido en nuestra tierra. Entonces aquí podemos ver pues el buen discipulado que nuestro Señor Jesús llevó y que a nosotros nos desafía para poder discipular y que el evangelio siga de generación en generación. Así es, Cristo el modelo, y muy cierto lo que resaltaba de la participación de Luz acerca de esa forma de ver al adolescente. Y algunos teóricos del comportamiento humano establecen que con esos grupos de jóvenes, con ese sector, hay que negociar. Él habla de espacios para que ellos puedan exponer sus ideas, que si la pastoral juvenil o el grupo juvenil no tiene esa capacidad para establecer el diálogo con los adolescentes, realmente se va a hacer cuesta arriba poder entrar en un proceso discipular. ¿Por qué? Porque el joven no se siente apreciado, no se siente parte de esa dinámica, más bien se siente en muchas ocasiones que, bueno, lo estamos usando para un fin, ¿no? Como nos decía el joven la semana pasada, hace 15 días, que nos decía que, bueno, que no, el joven no era un número, a veces son estadísticas en nuestra lista de actividades, o una silla vacía, ¿no? Una silla vacía. Entonces, él hablaba de eso, y es interesante ver esas nuevas dinámicas porque Jesús estuvo dispuesto a compartir y a hablar con los jóvenes y con todos los que, y a debatir y a hacer preguntas y a escuchar a la gente. Hacía preguntas porque quería escucharlos a ellos. Nosotros no hacemos preguntas porque muchas veces las preguntas nos pueden comprometer a hacer algo, ¿no? A hacer algo, a meternos en temas. Es mejor no preguntarle porque no vaya a hacer que salgan con una cosa rara allí. Es preferible dejarlos tranquilitos, están quietos, es mejor así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la perspectiva. Gerard, por favor, bienvenido, hermano. Saludos, ya te presentamos al inicio del programa, te estábamos esperando y bueno, queremos saber tu perspectiva de esta temática, hermano. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, realmente creo que es un tema vital para la iglesia, ¿verdad? Jesús nos dijo ir a hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? El tema es que cuando nosotros hablamos de discipulado, hablamos de un tema que a veces no es, no sé cómo decirlo, pero digamos, como que la gente no le llama tanto la atención por lo que requiere para hacer un buen discipulado. O sea, lo que requiere hacer un buen discipulado implica sembrar, implica amar, implica creer, implica hacer lo que tal vez David hizo con los que estaban endeudados, los que estaban tristes, los que estaban, ¿verdad?, en lo peor, y los convirtió en los 40 matagigantes, en los valientes de David, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el discipulado es tomar personas que probablemente vienen, ¿verdad?, como todos nosotros venimos, ¿verdad?, llenos de delitos y pecados, venimos a Cristo, pero bueno, tenemos una vida que necesita ser cambiada por Cristo, por su palabra, y alguien tiene que llevarnos en ese proceso. Me gusta mucho que el discipulado para mí no debería ser solo como un departamento en la iglesia, no deberían ser solo unos cuantos. Obviamente puede haber una persona encargada, digamos, de materiales y ese tipo de temas que le ayude a los demás, pero debería ser un trabajo de toda la iglesia. Y para mí yo definiría el discipulado como un proceso de seguir a Jesús y llevar a otros de la mano a seguirle también, ¿verdad? Porque el discipulador es mentira que ya es una persona que no necesita más de su propio discipulado de seguir a Jesús. No, el pastor más alto que puedan encontrar, él mismo necesita mínimo ser discipulado por Jesús, ¿verdad? Y obviamente dar cuentas. Pero como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y quiero darles tal vez una perspectiva. Yo, bueno, en Costa Rica soy el presidente de la Alianza Evangélica Latina Joven, pero en Costa Rica me ha tocado mucho traducirle a diferentes predicadores que llegan al país de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Cindy Jacobs o algunos que llegan,
pero realmente la traducción para mí es como un poco un ejemplo de cómo yo veo el discipulado. Yo puedo traducirle a una persona y digamos, no sé, que Darío esté diciendo Jesús te ama y yo solo digo Jesús te ama. Estoy repitiendo lo que alguien dijo. Pero un buen traductor, un buen intérprete, como sería la mejor palabra, no solo dice la palabra, sino que actúa exactamente como el otro. Si el otro se quitó el saco y lo tiró, el intérprete, el traductor tiene que quitarse el saco y tirar. Si el otro gritó, lo tiene que gritar. Y de alguna manera el discipulado es un compartir de vida, es un sembrar, es un dar. Y por eso uno realmente me gusta una frase que dice, uno da lo que uno tiene, pero uno multiplica lo que uno es. Yo puedo darte una prédica sobre el discipulado, puedo hablarte hoy sobre, no sé, algún tema teológico, y al final no me importa si tienes hambre, no me importa si perdiste el colegio, no me importa si tu mamá está enferma, pero un verdadero discipulador, ¿verdad? Le va a importar eso, y tal vez por ese día hace a un lado el material del discipulado y le enseña lo que es seguir a Cristo. Vamos a orar por tu mamá, vamos a ver en cómo te puedo ayudar. O sea, amar, darse, y eso es lo que a veces no es, digamos, como no se ve tanto, ¿verdad? Y ahí es donde creo que podemos crecer mucho como iglesia. Gracias, Gerald, por tu perspectiva. Y ese ejemplo que nos diste allí, esa analogía de las traducciones o la interpretación que haces cuando traduces, me llegó muchísimo, porque es así, a veces podemos estar haciendo la actividad, pero sin sentirla. Eso puede ser una de las fallas, sin la pasión que requiere el transmitir esa vida, porque el discipular, si el educar, yo que soy estudiante de educación en la universidad, me dicen que el educar es, la educación se da, o la metacognición se da cuando la persona cambia, es decir, asume lo que aprendió como parte de su vida, y es que la gente realmente aprende. Yo creo que si eso es la educación en términos secular, imagínate lo que significa el discipular o enseñar la vida de Cristo, ¿no? Entonces eso requiere vida, pasión, sentir e invertirse en eso. Entonces, creo que a veces eso se ha perdido en el camino y debemos nosotros recuperarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Luz Mary? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué podemos hacer nosotros en esta dinámica de cambio? Vamos a meternos ya en esa dinámica de qué deberíamos hacer. ¿Qué recomiendan ustedes que tienen esa experiencia, ese liderazgo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para comenzar a implementar, corregir esas fallas que tenemos? ¿Cómo podemos hacer? Luz Mary, por favor. Bueno, mientras ustedes hablaban, estaba reflexionando, ¿no? Que el discipulado tenemos que primero entender que no es una actividad, que no es solamente es impartir las enseñanzas, sino que el discipulado es un proceso de transformación, es un proceso de vida, y un proceso tiene etapas, o sea, va por etapas, y eso debemos tomarlo en cuenta. Vuelvo otra vez al punto, yo mencioné ahorita la parte de los preadolescentes, pero por ejemplo, fíjense lo interesante, ¿no? O la responsabilidad que tenemos nosotros como discipuladores. Primero tenemos que conocer al discípulo, ya eso lo hemos tenido claro. Entender que el discipulado es un proceso y también conocer esa particularidad. En el caso de los adolescentes como tal, yo sé que ustedes lo saben, pero voy a mencionarlo de nuevo. Por ejemplo, en la parte del desarrollo psicosocial, ellos están en la búsqueda de la identidad. Es decir, ellos quieren saber con qué grupo se van a identificar. Si ellos encuentran un grupo que les acepte tal y cual son, ellos allí van a comenzar entonces a fortalecer esa parte. Si ellos vienen con carencias desde el hogar, esa parte está débil, su autoconcepto y su autoestima. Ahora, ahí es donde viene la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a nuestro valor? Entonces, una cosa va de la otra. Por eso que es un proceso de transformación, porque no podemos esperar, por ejemplo, que el discípulo cambie de una manera rápida. Es posible que sí, hay algunos que sí, pero hay otros que se van a tardar más. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también que cada persona tiene una cultura diferente, cada persona tiene vivencias diferentes, cada persona tiene introyectos, es decir, normas que aprendió en el hogar. Para otros, por ejemplo, el escuchar música
porque dicen, no, que la música mundana, que la música cristiana, no. La música es una sola. La música es creada por Dios. Que hay música con letra que no agrada al Señor es una cosa, y hay música con letra que agrada al Señor es otra cosa, y hay música con letra neutra. Entonces, es enseñar todos esos detalles. Cada quien le va a dar una manera diferente. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para no forzar. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene una crianza, tiene una forma de ver la vida y una forma de interpretar. Por ejemplo, con lo del COVID. Para algunos es como decir, bueno, es una realidad, pero lo voy a soportar. Para otros no, entran en ansiedad, en depresión, y ahí están, en esa experiencia, están inmersos los adolescentes. Se acabó la vida, ya no puedo estudiar, ya no puedo. Entonces tenemos que estar pendientes de todos esos detalles. Que ese proceso de discipulado va a ayudar a todas esas áreas. Si nosotros encontramos, por ejemplo, a los jóvenes y le estamos enseñando a los adolescentes para adolescentes, la edad que tengamos, vemos que ellos se estabilizan, pues ya estamos haciendo el trabajo. También creer que lo que estamos haciendo está bien. Creer, como decía el hermano Gerald, ¿no? Decía que nosotros tenemos que ser esos modelos. O sea, no podemos decirle a alguien, mira, cálmate cuando yo estoy acelerado. Es como decir, una cosa va de la otra. Entonces, entender todas esas cosas, que hay un proceso, que los jóvenes van a interpretar de manera diferente porque tienen crianzas diferentes, no podemos forzarlo. ¿Qué podemos hacer? Orar, porque es mejor que ellos tomen la decisión a que lo hagan porque yo lo obligo. Es mejor que ellos decidan, ahí es donde viene la parte que me encanta, ¿no? ¿Cuándo ocurre el cambio? Cuando la persona se da cuenta de cómo está su vida y él mismo hace un ensayo y dice, no, tengo que cambiar, él lo hace, no porque yo le digo, porque tienes que hacerlo, porque no. Porque como le digo, tienen vivencia, tienen experiencias, y la idea es poder entender todos estos detalles y acompañar. ¿Por qué? Porque es un proceso de transformación. ¿Cuándo se acaba? Cuando Cristo venga. Ese es mi aporte. Gracias, Luz, gracias. Ronnie, ¿qué podemos hacer? Luz Mary nos planteó allí meternos allí en la dinámica de conocer, con el joven, meternos en su vida, en su problemática, andar con él, acompañarlo, escucharlo. ¿Qué más podemos hacer como iglesia? Imagínate que yo soy un líder juvenil que estoy viendo en vivo y me estoy preguntando, ¿qué hago con los chamos? Los tengo ansiosos, los tengo desanimados, no quieren venir. ¿Cómo hago para guiarlos, para animarlos a la vida de oración, a que sean mejores en Cristo? ¿Qué les recomiendas tú, Ronnie? Creo que primero tenemos que, como equipo, como Ministerio Juvenil, sinceramente es reunirnos y armar esas mesas de trabajo y discutir qué estamos haciendo mal, revisar en qué estamos fallando. Generalmente el discipulado falla en tres cosas, en lo que son las relaciones, que ya lo hemos comentado bastante. Fallamos en la forma de cómo impartimos conocimiento, que simplemente les decimos qué hacer, pero no les enseñamos cómo aplicar. Y también fallamos en lo que es la vocación, cómo integrar a esos muchachos, a esos jóvenes y conectar sus sueños, sus habilidades y sus capacidades a lo que harán en el futuro. Entonces, esas son tres fallas básicas en el discipulado. Obviamente, cada ministerio juvenil tendrá su particularidad, pero lo primero que haría es sentarme y revisar nuestros programas, revisar nuestros modelos, nuestra filosofía, la forma como estamos haciendo las cosas. Una vez que ya podemos saber qué estamos haciendo mal, yo creo que ya sería cuestión de empezar a desarrollar, a revisar qué principios, cómo vemos el discipulado, porque sabemos que el modelo de discipulado, el perfecto modelo, el perfecto maestro es Jesús. Entonces tenemos un gran modelo de discipulado que obviamente sí, nos podemos servir de libros y de material que muchos ministerios juveniles y muchas organizaciones nos proporcionan. Pero lo primero sería revisar cuáles son los principios de discipulados que vemos en Jesús. Y por supuesto, leer, capacitarse, porque a veces delegamos la responsabilidad de discipulado en jóvenes que forman parte de nuestro equipo de trabajo, pero de pronto no están preparados para hacerlo. De pronto no están en la mayor capacidad y tienen sus propias luchas internas. Claro, no queriendo decir que tengo que ser la persona perfecta para poder discipular a alguien, pero sí necesito tener unas bases claras, necesito tener principios claros de discipulado, porque no se trata, como les dije hace un momento, de copiar un modelo, de que bueno, en cierto país lo hacen de esta forma y yo lo tengo que hacer así. No, se trata de aprender principios, de capacitarnos, de implementar
principios a nuestro propio contexto. Y finalmente, una vez que estudiamos esos principios, de que nos capacitamos, de que sabemos las bases del discipulado, ya sería cuestión de implementar de que cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué forma podemos proceder? Buscar ese equilibrio entre lo que es lo relacional y lo que es las doctrinas básicas que todo joven debe entender. Entonces, primero sería revisar qué estamos haciendo mal. Segundo, estudiar, capacitarse, brindar esos principios, esas bases. Y tercero, buscar formas de cómo implementarlos a nuestro contexto. Excelente, excelente, excelente idea. Yo creo que los que están allí conectados y van a ver este video luego pueden tomar nota de estas recomendaciones. Son prácticas sencillas, así como Jesús nos los planteó, al igual que Luz nos hizo esa visión. Vamos a dar la oportunidad a Carolina que nos diga qué debemos hacer. Soy un líder allí, estoy aquí, oye, no sé qué hacer. Carolina, ¿qué hago? Si te preguntaran, ¿qué les dirías, hermana? Bueno, creo que como líderes es importante y necesario que conozcamos nuestro propósito, y en este momento voy a hacer como un sinónimo de líder a discípulo. Creo que como discípulos tenemos que entender cuál es nuestro propósito, y ser discípulo es dejarse transformar a la imagen de Cristo y a la vez guiar a otros a esa transformación que ya mencionaba nuestra hermana Luzmeri. Cuando entendemos esto como discípulos, que pues Dios está haciendo ver en nuestras vidas, en nuestro diario andar, pero al momento que estamos nosotros mismos pasando por este proceso, pues vamos a guiar a otros porque vamos a considerarlo como algo muy necesario en nuestras vidas para guiar a esos otros a esa transformación que Dios mismo está haciendo en nuestras vidas. Y creo que nuestro reto mayor es invertir nuestra vida en ellos. Pocos, bueno, dice su palabra, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio? Porque hay un precio que pagar por el discipulado que vamos a hacer. Es invertir nuestra vida en la vida de ellos. Dios me ha permitido discipular a niños y a jóvenes. Algunos desde niños, ahorita ya están pegando a la adolescencia, y puedo compartirles que han sido 10 años de trabajo, ¿no? Toda una inversión, que es un ministerio que pues ya he tenido desde hace tiempo. Ahorita con los jóvenes en la Unión Nacional, Dios nos permitió elaborar un manual, hablando de las lecciones, ¿no? Y de los programas, un manual de discipulado. Este manual de discipulado tiene por nombre Más allá de 12 lecciones, es una lección diaria, porque queremos que los jóvenes conozcan de la palabra de Dios, pero que también sepan que más allá de todo, más allá de ese conocimiento, es que ellos tengan una relación personal con Dios. Ya lo mencionaba hace un momento nuestro hermano Ronnie, y creo que pues como líderes, mi anhelo por todos los que nos están escuchando, pues que nos decidamos a ser discípulos, que nos dejemos transformar a la imagen de Cristo y a la vez guiemos a otros a esa transformación, que invirtamos nuestra vida, porque es un llamado el discipular a otros, y que ellos sepan que les estamos discipulando. Ahí entraría la intencionalidad, que no solamente estemos dando esfuerzos al aire, sino que sepan, generación de jóvenes, ministerio juvenil, les queremos discipular, y ellos puedan pues ser constantes también y guiarles a una relación personal en cada etapa. Creo que eso fue algo que en el debate pasado remarcamos mucho, porque la relación personal del niño, del joven, del adulto, marca su vida, su identidad, que es algo importante y necesario. Entonces, pues respondamos, el Señor es el dueño de la mies, nosotros somos sus siervos, y lo que nos toque hacer a nosotros, pues hagámoslo con cariño, con responsabilidad, con intencionalidad, con hacerlo de manera relacional también con ellos, y también poder pues llevar una serie de estudios relevantes a su etapa, guiándoles a esa relación personal con Dios. Gracias, gracias, hermana. Creo que bueno, le sumaste ahí a las recomendaciones que traía Ronnie. Veamos a ver qué nos dice Gerald desde Costa Rica. Gerald, tú que estás al frente allí de todo ese grupo de gente allí en la Alianza Evangélica, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica. ¿Qué le recomiendas a los líderes juveniles que están al frente de esos grupos? Adelante. Gracias. Bueno, yo les recomendaría hacer dos cambios básicos. Primero, un cambio en enfoque. A veces nosotros nos enfocamos en los cultos y pensamos que una reunión de un sábado de 6 de la tarde a 8 de la noche, si tenemos lo óptimo, 1000 jóvenes brincando y
y hacemos un llamado y todo. Ese es el éxito, ¿verdad? Llegar a reuniones donde tengamos 1000 jóvenes o un encuentro, un discipulado, algo así. Y al final son números que no necesariamente nos determinan si son verdaderos firmes creyentes, porque lastimosamente he visto casos donde jóvenes que antes brincaban en los cultos, hoy en día uno los ve que están apartados del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿qué faltó ahí? ¿Qué pasó ahí? Falta de palabra, falta de discipulado, ¿verdad? Entonces, no busquemos un enfoque cortoplacista de números, y a veces los pastores generales tienen un poco de culpa, ahí diría yo, porque piensan que el líder juvenil bueno es el que me convoca a las multitudes, a las masas, y no necesariamente, ¿verdad? Jesús sí tuvo multitudes, pero él se enfocó en 12 y se hizo un enfoque aún más en 3, ¿verdad? Como hablaban ahora, y tal vez hasta en uno podría decir, pero básicamente tenemos que cambiar el enfoque. El segundo es cambiar la definición de éxito, ¿verdad? Tenemos que tener un éxito según Dios, ¿verdad? Realmente, yo diría que un verdadero éxito en el discipulado es que la persona siga a Jesús por el resto de su vida y que quiera ser cambiado a su imagen todos los días. Y es lo que buscamos. Realmente el éxito no necesariamente es que yo sea el super pastor de jóvenes y que todos me digan, hoy tú eres ¿verdad? Mi pastor, o tú eres, hasta he escuchado en una iglesia, tú eres mi padre y todo eso, cuando, ¿verdad? La palabra nos dice que solo tenemos un padre en los cielos y a él solo lo podemos llamar, pero a veces llegamos hasta utilizar nombres así y nos creemos los grandes discipuladores cuando más bien deberíamos ser los primeros en estarle lavándole los pies a los jóvenes, como Jesús nos enseñó. Entonces, yo creo que es cambiar la definición de éxito y cambiar el enfoque. Ahora, inclusive poner expectativas realistas, ¿verdad? Porque si Jesús se puede decir que tuvo 12 discípulos, nosotros también tenemos que pensar en cuántos realmente podemos discipular al mismo tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que pensar o sea, vamos a poner tal vez a unos 5 líderes que yo pueda discipular y tal vez ahí, no estoy hablando, digamos, de un esquema organizacional o piramidal ni nada por el estilo, pero también ser muy honestos porque llega un momento donde uno está limitado en cuanto a cuántas personas puede discipular al mismo tiempo. Ahora, sí les quiero comentar algo que a mí, digamos, me pasó. Yo tenía a cargo, cuando fui pastor de jóvenes, 400 jóvenes, y yo decía, ¿cómo voy a tener 400 adolescentes? ¿Cómo voy a hacer? Y algo que a mí me sirvió muchísimo, yo les dije, miren, jóvenes, aquí yo les estoy predicando hoy domingo, me tocaba predicarles los domingos, pero les voy a decir, a mí lo que me transformó fue la presencia de Dios en oración. Y yo, a partir de hoy, les dije, el lunes, o sea, era un domingo, yo les dije, a partir de mañana lunes vamos a hacer reuniones de oración los lunes. Y abrimos un gimnasio que teníamos y yo le dije, todos los que quieran, imagínense, 400 jóvenes, todos vamos a venir a orar mañana. ¿Sabe cuántos llegaron? Llegaron 3 jóvenes nada más de los 400. Pero con esos 3 jóvenes, Dios me permitió, porque no soy yo, Dios me permitió enseñarles a orar y yo les dije, levanten su voz, vamos a orar, solo levanten. Y empezamos ahí. Y en medio de un gimnasio a las 7 de la noche, todos los lunes empezamos a orar y decir, Señor, perdónanos de nuestros pecados, Señor, te pedimos salvación por nuestras familias, Señor, y empezamos ahí. Llega un momento donde empezó a haber 40, 60 jóvenes orando, y esos jóvenes, gracias a Dios, de ahí han salido pastores, de ahí han salido. De los 400, bueno, muchos, ahí he escuchado algunos que no están ni siquiera en los caminos del Señor, pero los pocos que pude discipular ahí, ahora muchos de ellos han salido como ministros y son pastores y predicadores. Ahora, ¿qué es lo que veo yo en eso? Yo podría haberme pensado que soy muy exitoso por tener 400 jóvenes predicándolos en un culto, pero donde yo veo más éxito es en los pocos que pude discipular, enseñarles a orar, enseñarles a buscar la presencia de Dios por sí mismos, y ahí es donde vi más fruto. Entonces, enfoquémonos en lo que da fruto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me pensé en el ministerio universitario que nosotros lideramos aquí en Venezuela, que a veces la gente nos decía, oye, pero qué éxito, pastor, meter 700, 500 jóvenes en inconversos en una iglesia. La gente veía un éxito y todavía lo ve, la gente interpreta eso como una cosa del otro mundo, pero para mí realmente lo desafiante era cuántos de esos podemos queden y podamos formar, y la experiencia me ha enseñado, y lo veo en tu experiencia también, Gerald, que de 700, 500 quedaba 1, 2, 3, y con eso comenzamos a trabajar, y la gente me preguntaba,
tuviste un semestre con 700 chamos, ¿cuántos vas a bautizar? Y yo, 2, 3, ¿por qué? Porque qué pasó, oye, pero entonces no estás teniendo el éxito que pensabas que tenía. Yo, no, sí lo estamos teniendo, porque primero podemos compartir el evangelio con 700 jóvenes en una iglesia no creyente. Segundo, estamos discipulando. El asunto son nuestras expectativas y el foco de la cosa, ¿no? Gracias por esa, Gerard, y es importantísimo. Vamos a ver una entrevista que le hicimos aquí a una sobrina. Tenemos una sobrina visitándonos aquí, 2 sobrinas. Una sola accedió, que queríamos oír a un joven, porque aquí estamos jóvenes, pero somos líderes y ya tenemos cierto tiempito caminando. Ella es líder de su iglesia y fíjense lo que nos habló, tiene 16 años y ella nos compartió su experiencia de discipulado. Voy a compartir el video ahorita para que ustedes puedan escuchar su experiencia. ¿Por qué es importante el discipulado para los jóvenes cristianos? Es importante ya que necesitamos la capacitación como jóvenes, no sabemos y necesitamos la orientación de los mayores para saber hacia dónde. ¿Por qué es importante el discipulado para los jóvenes cristianos? Es importante ya que necesitamos la capacitación como jóvenes, no sabemos y necesitamos la orientación de los mayores para saber hacia dónde vamos, qué tenemos que decir y qué debemos hacer como cristianos. La manera de actuar, de pensar y saber y hacer lo que Cristo hizo. Mi recomendación a los líderes de jóvenes cristianos es que no dejen a los jóvenes y que le hagan seguimiento y discipulados para que ellos puedan saber y entender qué son y hacia dónde van. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que Jesús dijo que de los labios de ellos, verdad? Jesús lo dijo así, Jesús lo dijo. Y escuchar, yo no pongo el video al principio porque nos iríamos simplemente a discutir el video, pero como les dije, a veces escuchándolo, yo no le dije nada, yo le dije, yo quiero que me digas qué piensas que es el discipulado, cómo podemos, qué le dirías a los líderes juveniles y ella nos acaba de hablar de que, epa, no descuiden, díganos qué somos, nos hablaba de quiénes somos, ¿no? Díganos quiénes somos, qué hacemos, cómo vivir la vida cristiana, qué debemos hacer. Y así están nuestros jóvenes en nuestras iglesias, esperando que alguien les diga para dónde ir, qué hacer, cómo orar, como nos decía Gerald, cómo vivir la vida cristiana, nos decía Carolina, qué me entiende en mi proyecto de vida, mis anhelos, mis sueños. Ronnie nos hablaba, oye, ¿qué hago con mi ansiedad, con mi situación? Creo que hay que escucharlos a ellos. Vamos a dar entonces ya para ir cerrando, porque ya llegamos al tiempo final, vamos a dar la oportunidad a cada uno que nos diga sus impresiones del video y unas últimas palabras para todas las personas que se conectaron. En 15 días nos volveremos a ver en el próximo debate. También estaremos hablando sobre salud mental. Estaremos hablando en el próximo debate salud mental del joven cristiano. Estamos en una época de pandemia, cuarentena, hay ansiedad, hay estrés, hay mucha decepción, frustración. Hablaremos de eso en el próximo debate dentro de 15 días. Ronnie, coméntame, ¿qué te pareció el video? ¿Cuáles son tus impresiones del mismo? Y unas palabras finales para toda nuestra audiencia. Creo que la chica representa la voz de muchos jóvenes en nuestras iglesias. Definitivamente, a pesar de que de pronto veamos jóvenes que son hostiles o que jóvenes que no quieren que se les acerque, yo creo que siempre los jóvenes de nuestra iglesia necesitan y gritan por nuestra atención. Gritan porque necesitan ser escuchados, porque necesitan que se les haga un seguimiento, porque necesitan que alguien se preocupe por ellos. Y ellos están deseosos de tener modelos a seguir y creo que nosotros es nuestra tarea hacerlo. Es nuestra tarea modelarles a Jesús y como lo decían durante este live, que necesitamos invertir nuestras vidas en ello. Y como punto final, creo que el discipulado no es una tarea fácil, no es una tarea que le corresponde solo a un sector de la iglesia, es abrumador, es fastidioso porque requiere mucho la inversión de nuestro tiempo, pero es la tarea que nos dejó Jesús y creo que nos puede llenar de mucha satisfacción, de mucho gozo en el Señor, el saber de que estamos modelando el carácter de Cristo en otros, porque definitivamente de esa forma podremos estar cumpliendo la gran comisión.
Gracias, Ronnie. Gracias, hermano. Gracias por tu participación, por tu apoyo. Antes de darle el pase a Carolina, me gustaría leer un comentario de un participante en las redes. Dice, Minor Monge nos dice, bendiciones. Sinceramente me siento decepcionado. Nunca en mi vida había visto tantos jóvenes mal discipulados en la iglesia. Hoy en día son peores que los que no conocen a Cristo. Uno esperaría actitudes diferentes apoyando la vida y la familia. Más bien no conocen su fe. Bueno, gracias, Minor, por tu opinión. Y bueno, creo que este espacio es para eso, arrojar algunas ideas. Estamos conscientes de esta situación. Y bueno, no te quedes allí decepcionado. Más bien vamos a unirnos. Te animo a que comencemos a hacer los ajustes. Tenemos este grupo de líderes juveniles que estamos reconociendo. Necesitamos trabajar en eso. Y vamos a trabajar. Aún hay tiempo. Hay muchos jóvenes que necesitan, y aún esos jóvenes que están allí necesitan nuestro apoyo. Adelante, Carolina, danos tus impresiones del video y unas palabras finales para todos. Bueno, pues una bendición escuchar la voz de las generaciones que vienen detrás. Eso nos ayuda a nosotros como líderes a enfocarnos. Y bueno, pues como palabras finales, recordemos que el discipulado se sella con el ejemplo de quien discipula, y es una tarea que el Señor nos ha dejado. Y Él promete pues estar con nosotros para ayudarnos, para realizar esta tarea tan preciosa que el Señor nos ha dejado y que es parte del propósito cual estamos aquí en la tierra. Que Dios les bendiga a todos y que pues Dios sea nuestra ayuda para seguir respondiendo a esa gran comisión que tenemos cada uno de nosotros. Bendiciones para todos, y como es acá nuestro lema en México, lealtad a Cristo. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, Carolina. Siempre dispuesta. Saludo a todos esos hermanos allá en México, de la UNBJ México. Darles un abrazo y esperamos pronto nos veremos presencialmente en el tiempo del Señor. Adelante, vamos a dar la oportunidad a Luz que nos dé su impresión de su sobrina, que es mi sobrina también. ¿Qué te pareció su parecer y qué mensaje final le dices a todos los que nos escucharon el día de hoy? Bueno, primero, todo lo que nosotros pudimos captar acá, que podamos ponerlo en práctica. Como hablábamos que el discipulado es un proceso, pues todos los que estamos aquí estamos en ese proceso, aprendiendo para seguir aplicando. Y el hecho de este encuentro es para ello, para que nosotros podamos revisar y ajustar y seguir avanzando. También en cuanto, bueno, lo que decía mi sobrina, es una necesidad de toda la vida, de todas las épocas. La necesidad se repite en todas las épocas. Entonces tenemos que aprovechar que los mismos jóvenes están interesados. A veces nosotros pensamos, y lo digo por mí, bueno, a lo mejor no lo necesita o está enfocado en otra cosa. No, ellos necesitan de esa parte de integrar, porque somos seres biopsicosociales y espirituales y necesitamos crecimiento. Y aquí la joven lo dice, ayúdenme, prácticamente indíquenme qué debo hacer. Y el Señor es el que marca la pauta y Él nos las ha marcado a nosotros para seguirla marcando. Entonces, bueno, de verdad que este ha sido un tiempo importante de bendición, y también ha sido un privilegio para mí haber compartido con todos los que están presentes. Que Dios me los bendiga, bueno, y sigamos haciendo el trabajo, porque mientras estemos en esta tierra es porque Dios todavía quiere que nosotros cumplamos ese propósito por la cual fuimos llamados. Dios me los bendiga. Gerald, danos tus impresiones. Gracias, mi amor. Gracias a mi esposa que me está apoyando en este debate el día de hoy. La invitamos para que nos echara una mano desde la parte biopsicosocial y espiritual. Gerald, ¿qué te pareció el video? Y danos unas palabras finales para toda nuestra audiencia. Bueno, a mí me parece que la joven es la voz que nos recuerda nuestro llamado y nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así como de alguna manera vemos en la Biblia que la voz de Abel clamaba, ¿verdad?, por venganza, y la voz de Jesús por misericordia. De alguna manera, la voz de los jóvenes tenemos que escucharla. Somos responsables de esta generación. Nuestro techo va a ser el piso de ellos. Entonces, entre más alto los podamos levantar, eso va a ser su punto de arranque. Y yo quisiera decirles sobre el comentario que hizo este joven, me encantó, porque nosotros, parte del discipulado es que tenemos que darle una respuesta a nuestros jóvenes ante temas no solo bíblicos, no solo, a ver, dígame los 66 libros de la Biblia, o dígame
cuántas cartas escribió Pablo, o si, no sé, si David tenía 5 piedras para matar a los otros 4 hermanos de Goliat. O sea, esos temas son buenos, pero al final, hoy lo que está enfrentando el joven es matrimonio homosexual, aborto y todos esos. Y sobre esos temas nosotros tenemos que darle respuesta. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar preparados para poder dar respuesta de la fe que hay en ellos, y hoy en día la sociedad empuja sobre ellos esos temas. Entonces hay que darles herramientas apologéticas o de defensa de la fe. Y se los digo digamos, como alguien que ha tratado de implementar eso un poco, porque, bueno, además de pastor y líder, yo soy abogado y he estado defendiendo esos temas de vida y familia, aún hasta en la Organización de Estados Americanos, como abogado, y tratando de dar una lucha por la vida en el continente. Entonces, para mí es vital que nosotros también como líderes no solo nos entrenemos en temas digamos, bíblicos y temas teológicos, sino también temas sociales que son importantes. ¿Por qué la Biblia me lleva a un verdadero cristiano debería de defender la vida? ¿Qué versículos puede utilizar? ¿Por qué Proverbios nos habla acerca de levantar la voz por el que no tiene voz, por el indefenso, por las viudas, por los huérfanos? ¿Por qué nosotros podemos tener una perspectiva bíblica acerca del matrimonio heterosexual y estamos siendo discriminatorios, o más bien estamos siguiendo un modelo bíblico, inclusive biológicamente comprobado? O sea, realmente creo que tenemos que tener esa respuesta. Y por último, sí quisiera decirles una frase que es la siguiente: es mejor tener un legado que ser una leyenda. Lo repito, es mejor tener un legado que ser una leyenda. Y les digo por qué. Porque yo puedo creer que si soy el super apóstol o super pastor o super líder de lo que sea, me convertiré en una leyenda. La gente escuchará por generaciones de lo que hizo esta persona. Pero eso es errado, porque las leyendas, por definición, todas están muertas. Es mejor tener un legado porque implica una transformación de vida continua de generación en generación. Busquemos no ser leyendas, sino tener legado a través de un correcto discipulado. Bueno, cuando uno de los participantes dice algo así, cerrando, y todos los que han dicho, ¿qué puedo decir yo? Yo no voy a decir más nada porque no quiero, como decía el chavo, no quiero chispotearla, quiero dejarlo así. Voy a dejarlo así. Gerald, gracias. Gracias, hermana Carolina. Gracias, Luzmeri. Gracias, Ronnie. Oramos por Cristian Mayorga. Recuerden, no pudo estar porque su tío está convaleciente en emergencia por COVID allá en Ecuador. Oremos por Guayaquil. Oremos por toda Latinoamérica, que el Señor siga haciendo su obra y que pueda realmente hacer su obra. No seamos leyendas, trabajemos por un legado. La mejor forma de trabajar por un legado es discipulando, dejando la marca de Cristo, la vida, transmitir esa vida de Cristo en el Señor. Nos vamos, y voy a colocarla, esa frase final la voy a colocar en la descripción del debate. Vamos a saludar, hay mucha gente que nos saludó por aquí, no queremos dejarlos allí. Por aquí nos saludó, hola Pastor Darío, ¿cómo está? Tenemos a Ruth Delia Piedradita, dice, Dios los bendiga de lo alto, sin Dios nada podemos hacer, amén. Carolina respondió el saludo, y Cristina Gat Rodríguez, saludo, hola, linda tarde. Se nota que estás en otro horario, aquí ya es de noche casi, ¿no? Eso es lo bonito de las diferencias horarias. Siempre le digo a los hermanos, nosotros estamos en el futuro, ustedes vienen ¿cómo es? Todavía no han llegado donde estamos nosotros aquí. Samuel Villarruel, un saludo Samuel, qué bueno que estás por ahí conectado. Minor Monge, ya lo compartimos. Gaby Olmedo González dice, excelente debate, adelante. Minor responde al comentario que le hicimos, gracias mi hermano, sigamos adelante. Disculpe, entre tarde, entonces no entré conectado. Me gustaría saber si en realidad tenemos jóvenes cristianos con ideales progresistas. Bueno, eso puede ser un tema para discutirlo más adelante, pero es parte de lo que nos hablaba Gerald, que si nosotros no formamos a los jóvenes y no le damos respuesta en esos temas, aborto y otra serie de temas desafiantes ahora, otros lo harán. Las redes sociales lo harán. La televisión lo harán, las películas de Hollywood lo harán, la música lo hará. Cuando te das cuenta, entonces ya tienes al chamo transformado o al muchacho transformado por todas esas corrientes que hay por allí. Y bueno, la Unión Nacional Bautista de Jóvenes de México dice, gracias por hacernos parte de este debate. Lealtad a Cristo, siempre lealtad al Señor. Bueno, se despide el búnker. Yo espero que nuestros
nuestro equipo de participantes estén disponibles y dispuestos según sus agendas. Sé que son líderes nacionales y latinoamericanos. Yo les pido, por favor, siempre tengan pendiente de estos espacios, porque es bueno tener contacto con los jóvenes, con el liderazgo, oír hablar sobre estos temas, y su aporte, su experiencia es sumamente importante. Entonces nos despedimos de Ronnie, nos despedimos de Gerard, de Carolina y de mi esposa. Que Dios me los bendiga. Se va al búnker, debate nuevas generaciones. Compartan este link con otros. Si tienes líderes juveniles, oye, te invito a ver este debate, escucha las ideas que hay allí, toma algo, lo que te sirvió, lo que puedas adaptar, principios para tu ministerio, para tu vida, y vamos a cumplir la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos y dejar un legado, no una leyenda, en las nuevas generaciones. Dios me lo bendiga. Se despide el búnker. Nos vemos en 15 días con el siguiente debate. Y recuerden que vamos a hablar de la salud mental del joven. ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar al joven a tener una correcta salud mental con tanto bombardeo que tenemos hoy? ¿Cómo hacemos con los jóvenes y la salud mental? Chao, chao. Se despide el búnker. Nos vemos. Gracias, gracias.